El día comenzó con el manga mostrando gráficos sobre las criptomonedas, señalando una caída. En las redes, varios inversores expresaron su frustración, diciendo que alguna mafia estaba manipulando los precios. Aunque sonaba teoría de conspiración, la realidad era sorprendente. Efectivamente, existía un grupo con mucho dinero controlando los precios. En medio de todo esto, está nuestro protagonista, un nerd que, según dicen, trabaja para esa organización. Pero, ¿sabes qué? Él está infiltrado. Sí, un spoiler que nadie sabe. Su objetivo es vengarse, pero por ahora, hace cosas que podrían parecer malas. Hace que la gente pierda dinero para ganarse la confianza del presidente de la organización. No es malo de verdad, solo está jugando su papel. Resulta que es muy inteligente, tanto que es el quien sugiere qué criptomonedas comprar para arruinar a los pequeños inversores. Por eso ha escalado en la organización. Aunque el presidente aún no confía plenamente en él. Le ha pedido hacer trabajos sucios para pagarle en efectivo por su ayuda. Y, tristemente, ese trabajo sucio implica deshacerse de alguien golpeado por ellos. Mientras el matón de la organización se preparaba para lanzar al gordito al río, este último imploraba clemencia con desesperación. Argumentaba que el dinero invertido en criptomonedas era para operar a su pequeña hija enferma, que quedaría sola si él moría. En ese preciso momento, el protagonista apareció. Con firmeza, les dijo a todos que el gordito mentía, que no tenía ninguna hija enferma y que no debían confiar solo en apariencias. El prota, con un palo en mano, decidió que no mostraría piedad. Argumentó que la organización no toleraba disidencias. El gordito, al notar que su suerte estaba sellada, expresó resignación. Los gritos que se escucharon después seguramente fueron los del gordito siendo golpeado por el protagonista. En la pantalla del teléfono del prota se reflejaba el pago recibido del presidente de la organización. Esto lo hizo pensar que estaba más cerca de su venganza. Sin embargo, para entender mejor su historia, el manga nos lleva 5 años atrás. En aquel entonces, el protagonista era el estudiante más brillante de su clase universitaria. En el tercer año de economía, deslumbraba con su habilidad para resolver cálculos complejos sin necesidad de una calculadora, incluso sorprendiendo a sus propios profesores. Su destreza despertaba envidia entre algunos compañeros y admiración en otros. Al salir de clase, una de las chicas que lo admiraba lo invitó a algo, pero él declinó, argumentando que debía estudiar el mercado. La verdad era que le habría gustado aceptar, pero a diferencia de sus compañeros, no provenía de una familia adinerada. Sus padres no podían costearle la universidad ni su manutención. La mayor parte del dinero que ganaba como camarero se iba en sus gastos y en el pago de la universidad. Al hacer cuentas, se daba cuenta de que, con lo que tenía ahorrado en casa, apenas le alcanzaría para invitar a esa chica a comer. El joven regresó a casa, emocionado por su futuro, solo para encontrarse con la peor noticia: su padre había usado todos sus ahorros, incluido el dinero de la universidad, invirtiéndolo en una criptomoneda con supuesto potencial. El padre, en un alarde de egoísmo, también había invertido los ahorros de la madre y hasta hipotecado la casa, prometiendo riquezas inminentes gracias a esa moneda virtual. El enfado del joven no tuvo límites. Exigió su dinero, pero su padre le respondió con una bofetada, argumentando que lo había criado y provisto un techo, por lo que no tenía derecho a reclamar nada. La tensión aumentó cuando la hermana intervino, pidiendo que dejasen de pelear, pero el padre, lleno de ira, la golpeó también, negándoles el derecho de opinar sobre sus decisiones financieras. Días después, la tragedia golpeó a la familia. La criptomoneda en la que habían invertido resultó ser una estafa, dejándolos sin hogar y con deudas enormes tras la muerte del padre. Durante el funeral, un mafioso se presentó, revelando una deuda de 3 millones que el padre había contraído. Amenazó al joven con medidas violentas si no se pagaba en un plazo corto. Pero eso no fue lo peor: la madre cayó en coma tras ser golpeada por el mafioso, sumiendo a la familia en una situación desesperada. La tragedia se profundizó cuando la hermana, traumatizada, perdió la audición. La falta de recursos para costear el tratamiento médico de la madre y la hermana añadía un peso insostenible a sus vidas. La familia se encontraba en una situación desgarradora, sin dinero para el tratamiento médico, enfrentando amenazas de mafiosos y lidiando con secuelas devastadoras. El protagonista, sumido en la necesidad de saldar la deuda con el mafioso, tuvo que dejar la universidad y emplearse a tiempo completo. Sin embargo, las visitas periódicas del mafioso para exigir el pago completo no cesaban, marcando cada encuentro con golpes y recordatorios de la deuda pendiente.
Estas experiencias traumáticas llenaron al protagonista de un profundo rencor hacia las mafias que manipulaban el mercado de criptomonedas. Fue una criptomoneda la que derrumbó toda la vida y estabilidad de su familia. A pesar del resentimiento, la deuda persistía, obligándolo a seguir trabajando sin descanso. Un día, escuchó al presidente de la mafia de las criptomonedas alardeando sobre sus ganancias millonarias gracias a la misma criptomoneda en la que su padre había invertido todo. Esto atrapó la atención del protagonista, quien escuchó fascinado mientras el presidente detallaba sus maquinaciones para manipular falsas expectativas en el mercado y aprovecharse de la gente desprevenida. Cada palabra confirmaba su sospecha de que esta organización fue responsable de la ruina de su familia. El impulso de venganza se apoderó de él, queriendo estrellar una botella sobre la cabeza del presidente. Sin embargo, su inteligencia prevaleció. Sabía que ceder al impulso solo lo llevaría a la cárcel o a la muerte. Entonces, optó por contenerse. Actuó con cortesía, ofreció una botella como gesto amistoso y solicitó los datos personales del presidente bajo el pretexto de una promoción en el local para clientes adinerados. Con la tarjeta en mano, el protagonista sabía que había dado un paso crucial. Su plan era infiltrarse en la organización, ascender y finalmente destronar al presidente. Quería arruinarlo por completo, dejarlo sin un centavo. Esta estrategia de venganza, más sutil pero a largo plazo, se mostraba como la opción más efectiva en lugar de ceder a la tentación del violento acto que lo llevaría a la ruina. El protagonista se sumergió en la preparación para llevar a cabo su plan. Se dedicó a estudiar a fondo el mercado de las criptomonedas y, como parte de los requisitos para integrarse en la mafia, se involucró en peleas callejeras. 3 años de esfuerzo le permitieron recolectar información crucial sobre el funcionamiento de la organización detrás de la manipulación de criptoactivos. Solo restaban algunos detalles por afinar para poner en marcha su estrategia cuando el mafioso Calvo, quien solía golpearlo, apareció exigiendo el pago de la deuda y amenazando con hacerle daño a su hermana si continuaba retrasando los pagos. Ahora, el protagonista había adoptado un estilo de vida más duro y no iba a tolerar ese tipo de amenazas. Lo vemos enfrentando al mafioso, agarrándolo del cuello y advirtiéndole con determinación que si volvía a poner en peligro a su hermana, no dudaría en tomar medidas drásticas. Aunque la violencia no es algo que se deba aplaudir, admito que ver al protagonista enfrentando al abusador Calvo me causó cierta satisfacción al dejarlo tirado en el suelo. Decidido a seguir con su plan, el protagonista se dirigió a tatuarse toda la espalda. A pesar de las advertencias del tatuador sobre las consecuencias irreversibles que eso podría acarrear, el protagonista estaba decidido y convencido de su destino. Esta imagen de él con un tatuaje completo en la espalda lo transformó por completo, dándole la apariencia de un verdadero pandillero. Pero, todo esto era parte de su determinación por desmantelar a Juan, el nombre comercial que encubría a la organización de mafiosos. En la siguiente escena, con la espalda completamente tatuada, el protagonista lucía como alguien completamente distinto. Estaba listo para desmantelar a la compañía. Juan decidió a revelar la verdadera naturaleza de esa organización de estafadores y truanes. El protagonista, ya inmerso en su nueva apariencia, se adentró en el edificio de Anand después de haber sido contratado por la organización de mafiosos. Su objetivo era socavar y desmantelar esa empresa desde dentro. Sin embargo, a medida que pasaban 3 meses desde su ingreso, el protagonista comenzó a sentir cierta decepción. Durante ese tiempo, no había tenido la oportunidad de encontrarse con el presidente. En cambio, se encontraba trabajando como obrero, compartiendo el espacio con un hombre algo molesto y gritón que solo se dedicaba a limpiar el suelo. A pesar de haber ingresado a la organización de estafadores, el protagonista no estaba desempeñando el papel que había imaginado. A veces, la vida nos coloca en roles que no elegimos. Por ejemplo, yo quería ser actor, pero aquí estoy resumiendo mangas. En un momento, el hombre molesto y gritón se acercó al protagonista y le pidió ver sus manos para verificar si estaban limpias. Sin embargo, el protagonista no le prestó mucha atención. En su mente, estaba enfocado en trazar su estrategia para ascender en la organización y cumplir con su plan de dinamitar la empresa desde adentro. El gordito se enojó al ser ignorado por el trapeador del edificio y trató de golpear al protagonista, pero eligió un oponente equivocado. Con una simple maniobra, el protagonista hizo que el gordito se tambaleara y cayera al suelo. La verdad es que tiene sentido, el protagonista pasó 3 años luchando con pandilleros en los barrios, por lo que el gordito era como un saco de boxeo en comparación. Sin embargo, el protagonista sabía que no podía pelear con sus superiores, así que se disculpó, explicando que solo reaccionó ante la ofensa. A pesar de estar furioso, el gordito entendió que no era una buena idea pelear con el protagonista y mencionó una operación importante que debía atender. Mientras se iba,
el protagonista sorprendió al gordito al ofrecer un análisis detallado sobre una criptomoneda en la que estaba interesado. Su dominio del tema dejó atónito al gordito. El protagonista utilizó un lenguaje técnico sofisticado, más avanzado que el de muchos analistas del edificio. Aunque el gordito no entendió completamente, decidió desestimar los consejos del simple obrero, en su orgullo se negó a admitir que tenía sentido. Pero el gordito fue llamado por una mujer que resultó ser su superior. Ella lo reprendió por su retraso y, a pesar de que trató de culpar al protagonista, su superior no le dio crédito a sus excusas. De hecho, mencionó que el protagonista, además de ser un trapeador, también era mucho más guapo, instándolo a callarse y asistir a la reunión sin protestar. Más tarde, la superior del gordito habló con el protagonista y descubrió que había estudiado economía en la universidad, aunque no se había graduado. A pesar de eso, a la superior le pareció útil su conocimiento y lo invitó a la reunión en el edificio para que pudiera familiarizarse con el tema de las inversiones. Al final, resultó que los empleados también debían entender sobre inversiones. La escena mostraba un gráfico proyectado en la pared, marcando el inicio de la tan mencionada reunión a la que la superior del gordito hizo referencia. Allí, ella lideraba la conversación sobre una próxima moneda a lanzarse al mercado. El objetivo era crear un gran entusiasmo entre los pequeños inversores para que se animaran a comprar, todo parte de la estrategia de la organización para manipular el mercado y beneficiarse a costa de las familias desprevenidas. El protagonista se sintió decepcionado al ver que la conferencia no abordaba temas económicos reales, sino más bien anunciaba cuál sería la próxima estafa perpetrada por la organización. Mientras discutían estrategias para inflar el precio de la criptomoneda, el gordito sugirió inyectarle unos 10,000 millones de USD para crear expectativas en el mercado minorista. Otro asistente propuso dejar que la criptomoneda fluctuara sin control, comparándola con un gato con fiebre. Esta propuesta no pareció gustarle al gordito, quien reaccionó con agresividad, no solo porque el protagonista no respondió a tiempo, sino también debido a la sugerencia del compañero sobre la estrategia del gato con fiebre. La superior del gordito, acostumbrada a tales reacciones, les pidió que detuvieran el espectáculo y se enfocaran en encontrar una forma efectiva de manipular el valor de la criptomoneda en cuestión. La reunión continuó, sumergiéndose en estrategias de manipulación financiera, mientras el protagonista observaba con desencanto cómo estos individuos planificaban causar estragos en el mercado para beneficio propio. El gordito, reafirmando su propuesta de inyectar los 10,000 millones, se encontró con la sorpresiva intervención del protagonista. Este mencionó que con 500,000 won será suficiente para lograr el efecto deseado. Además, afirmó que podría triplicar el valor de la criptomoneda hasta 3 veces su valor actual con esa cantidad. Tanto el gordito como su superior se sorprendieron ante la audaz propuesta del protagonista. Sin embargo, el gordito se sintió ofendido por la sugerencia del protagonista, dado que él había insistido en la necesidad de una suma mucho mayor. La situación escaló rápidamente y el gordito se levantó para confrontar al protagonista, indignado por lo que percibió como un menosprecio a su propuesta inicial. Sujetándolo de la camisa, el gordito intentó imponer su punto de vista, pero el protagonista, sereno y firme, comenzó a explicar su estrategia para aumentar el precio de la criptomoneda con los 500,000 WS. A medida que el protagonista detallaba su estrategia, la superior parecía convencerse de sus argumentos, mientras que el gordito no estaba dispuesto a aceptar que alguien que consideraba un simple obrero pudiera tener un análisis tan profundo. Sin embargo, el protagonista no se amilanó y explicó que había pasado 3 años analizando gráficos, proporcionando ejemplos concretos y evidencia empírica de su habilidad en ese campo. Ante esa evidencia irrefutable, la superior parecía convencida, mientras que el gordito, en su obstinación, se mostraba reticente a aceptar la perspectiva del protagonista. La superior pidió a ambos que bajaran el tono y las provocaciones. En medio de esta conversación, la waifu del protagonista admitió que sus argumentos eran convincentes, pero la empresa no confiaba lo suficiente en él como para otorgarle los 500,000 que necesitaba para llevar a cabo su estrategia. Lo habían invitado simplemente como espectador. Además, la waifu del protagonista le sugirió al gordito que dejara de ser agresivo y usara más su cerebro para proponer ideas como las del protagonista, considerando que como analista debería estar a la altura de ofrecer propuestas similares. El gordito no se tomó bien la comparación ni la sugerencia del protagonista de usar más su intelecto. Como respuesta, el gordito volvió a desafiar al protagonista, preguntándole sobre su coeficiente intelectual. El protagonista afirmó que era de 150. A pesar de su alto coeficiente, la superior del gordito insistió en que no podían confiarle la operación. Sin embargo,
El presidente de la compañía opinó diferente y desde la pantalla ordenó que se le otorgara la confianza al novato con un coeficiente de 150. A pesar de ser un simple obrero, su inteligencia podía resultar útil, y la opción que presentaba era más económica que las otras. El presidente decidió arriesgarse con el protagonista en lugar de confiar en sus analistas certificados. Sin embargo, el presidente de la mafia le dio al protagonista solo una semana para lograr los resultados esperados. Si no triplicaba el valor de la criptomoneda en ese tiempo, advirtió que sería deshecho y arrojado al mar. Era una manera elegante de decir que lo eliminaría. La voz del presidente, aunque provenía de una pantalla, era inconfundible para el protagonista. Aquel tono resonaba en su memoria desde sus días como camarero. A pesar de la ira que resurgió en él al escuchar esa voz, sabía que debía mantener la cabeza fría. A pesar de la amenaza de ser entregado como alimento para los peces, el protagonista se mantuvo firme y no respondió con groserías. La superior del gordito le aconsejó al protagonista no aceptar la propuesta del presidente, advirtiéndole sobre las consecuencias si fallaba. Sin embargo, el protagonista parecía decidido a aceptar, asegurando que no temía ser devorado, ya que estaba confiado en que no fallaría al triplicar el valor de la criptomoneda. Aceptó conscientemente el riesgo, sabiendo que esa operación peligrosa formaba parte de su estrategia para ganar la confianza del presidente. Al terminar su jornada laboral, al salir del edificio, se encontró con la superior del gordito. Ella, al ver que el protagonista se marchaba a pie, le ofreció un aventón. Sin embargo, una vez dentro del vehículo, el protagonista notó que la waifu lo apuntaba con una pistola y le preguntaba sobre lo que ocultaba, ya que su actitud levantaba demasiadas sospechas según ella.